Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, nuestros webinars que ya son tradicionales en la comunidad de gestión de profesionales de gestión de personas. Hoy queremos abordar un tema del que se ha hablado mucho, pero no se ha hablado todo todavía. Yo creo que de hecho quedan muchísimas cosas por hablar y ese es el objetivo de esta sesión, hablar de todas esas cosas que contribuyen a hacerse una idea de por qué los programas de bienestar son necesarios en las organizaciones y por qué todavía tienen muchísimo recorrido por delante para beneficiar la salud física, sí, pero también la emocional, que sabéis que ahora es la gran pandemia que estamos atravesando. Me acompañan dos personas que, bueno, pues tanto desde la parte de producto y servicio como de la parte usuaria, de la parte de las empresas, conocen bien la dinámica de aplicación de estos programas. Paso a presentarlas, que me van a acompañar este ratito. Por un lado está María Linares, ella es Head of People and Culture de Rastreator, compañía que todos conocemos. Bienvenida, María. Encantada de saludaros a todos y gracias por asistir a este webinar. Un placer. Un placer. Y también está nuestro partner, Andrea Tabanera. Ella es HR Manager en Urban Sports Club. Bienvenida también a ti, Andrea. Muchas gracias, María, y gracias a todos los participantes por estar aquí hoy. Ujú. Pues vamos con ello, porque lo que se trata esta mañana es de ver cómo, de alguna manera, podemos hacerles a los empleados corresponsables, copartícipes de su salud a través de los programas corporativos de deporte. Sé que vosotros en la compañía, en Urban Sports, habéis realizado, además es muy reciente, un pequeño muestreo con profesionales del ámbito de recursos humanos para ver un poquito, pues bueno, cuáles son los usos, las costumbres, las áreas de aplicación de los programas de deporte o más allá, incluso de bienestar corporativo. Y me gustaría, como contexto, Andrea, pues que me explicaras un poquito los grandes números. En el ámbito, además, o teniendo en cuenta que el absentismo ahora mismo alcanza unas cifras descomunales. O sea, yo tenía por aquí 4 cifras que no las voy a repetir porque hablo con personas que estáis batallando todos los días con ellas, pero la más clamorosa es que diariamente 1 millón de personas faltan al trabajo. ¿Mm? Y del 1,3 millones de personas que no acuden, el millón lo hacen con baja médica. Y las bajas médicas pueden durar entre 60 y tantos días si van por la seguridad social o 30 y tantos si van por las mutuas. Eso es un término, en términos de coste, es un coste elevado y además se concentran en dos tipos de patologías, las físicas, pero también las emocionales. Por eso retomo un poco el inicio del discurso. ¿Puedes, Andrea, resumirnos un poquito ese mapa que dibujáis con esta consulta? Sí, efectivamente, Maite, hemos realizado este estudio, como bien dices, precisamente porque creemos que es un tema prioritario ahora mismo en las organizaciones y que bueno, como bien explicas, afecta muchísimo a la productividad y a los beneficios de las empresas, al clima laboral, a la rotación. O sea, hay muchísimos causas, o sea, muchísimas em, sí, causas de este absentismo y el por qué las empresas creo que deberían de tomar cartas en el asunto y los empleados, porque es un tema muy importante. Entonces, bueno, como bien dices, en este estudio hemos hecho el estudio a profesionales de recursos humanos para conocer pues los datos de absentismo en sus empresas y el 90% de estos encuestados conoce muy bien el término absentismo, que esto también es importante. El saber qué es lo que estamos midiendo Lo que se y mide. de lo que Mm. estamos hablando, ¿no? Porque, exactamente, porque como sabéis, hay absentismo justificado, hay absentismo injustificado, hay absentismo presencial, emocional, o sea, hay diferentes tipos. Entonces, nosotros primero pues, hicimos la pregunta de saber exactamente de qué estamos hablando y si la gente sabe de qué estamos hablando. Y efectivamente, el 90% de los profesionales saben sobre el término. Después, lo que dices, ¿no? Del nivel de absentismo que hay en las empresas, ¿no? Muy alarmante el dato, o sea, el 42% reportan un alto o muy alto nivel de absentismo en sus empresas, o sea, 42%, y el 36% moderado, pero como veis, 42% es muchísimo. Lo que comentabas de la pandemia también, dato que ya sabíamos, pero ahora con datos reales, el 58% de las personas encuestadas creen que ha aumentado el absentismo después de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Como bien dices, ha aumentado el porcentaje de absentismo, pero se reduce el número de días. O sea,
duran menos, ¿vale? Los días de absentismo. Esto también es importante. Entonces, Ujú. el 50% de estos absentismos duran entre 2 y 6 días, ¿vale? Entonces, bueno, se han acabado un poco las bajas o el absentismo de larga duración, pero incrementan ese absentismo mínimo, ¿no? De 2 a 6 días. Esto es importante también. O sea que, bueno, estos son un poco los datos así más genéricos, digamos, de la encuesta, que corroboran los datos que me estás diciendo. Y luego, como te digo, también creo que vamos a ir hablando de las causas y demás a lo largo del Sí. webinar, pero importante, las principales causas que alegan estos encuestados para el absentismo son motivos personales o el cuidado de familiares. Estos son pues casi más del 50% de las causas, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el resumen o grandes datos a nivel general, que luego podemos ir desgranando si queréis a lo largo del webinar. Ujú. Yo que me he leído, claro, me he mirado bien los datos antes para prepararme esta sesión. Ha habido, bueno, me han llamado la atención muchos, pero uno en concreto me ha llamado mucho más la atención y es que preguntáis por los perfiles que son más propensos para sufrir absentismo y sorprendentemente los jóvenes superan a los seniors en absentismo. ¿Cuál puede ser la causa, Andrea? Bueno, yo no tanto lo achacaría, si te soy sincera, después de ver el estudio, a la edad en sí, sino como bien dices, a lo que es el perfil laboral. O sea, quiero decir que no está Vale. ligado, ¿no? Porque podemos tener personas en puestos directivos, pero que realmente son jóvenes, ¿no? O Sí. tienen una edad. Ujú. Entonces, no tiene nada que ver. Yo realmente lo relacionaría más con la jerarquía dentro de la empresa. O sea, estamos viendo que cuanto más Ujú. subes en la jerarquía de la empresa, reduces el absentismo. Entonces, esto está obviamente relacionado con el puesto que desempeñas dentro de la empresa. Y me explico un poco. Porque es verdad que puede tener relación con la edad, pero no tanto. O sea, yo no me gustaría centrarlo tanto en una cuestión de edad, ¿no? Pero en la mayoría me gustaría centrarlo en que a día de hoy, o yo pienso, después de haber visto el estudio y otros estudios, que hay muchas personas que están sobrecualificadas para los trabajos que están realizando. Ya. Esta es un poco mi explicación con respecto a esto. La gente a veces está en puestos en los que realmente desempeñan funciones para los que, como digo, están sobrecualificados. Entonces, ¿esto qué implica? Pues tiene un impacto sobre la motivación de esos profesionales. Entonces, tenemos a mucha gente en niveles jerárquicos más bajos que consideran Sí. pues que no están motivados porque no están desempeñando la función que deberían, ¿no? Y esto afecta, Ujú. obviamente, como digo, a su motivación y al compromiso. Pero como digo, también es muy curioso que en el estudio también habla de que hay una incidencia alta en el absentismo cuando las Ujú. personas están menos tiempo en las empresas. O sea, hay una correlación entre el tiempo que permanecemos en una empresa. Entonces, esto me lleva a pensar que hay Ujú. precariedad. O sea, cuando hay precariedad en el empleo, ¿no? Y en estos Ujú. puestos de trabajo y son trabajos temporales, o Sí. estás poco tiempo en la empresa, esto aumenta el nivel de absentismo. Esto es importante, ¿no? Y luego, sobre Ujú. todo, también un tema importante es, por eso no lo relaciono con la edad, porque a veces se relaciona la edad con más bajas médicas, no tiene nada que ver, ya te digo yo que después de haber Ujú. analizado los resultados es totalmente lo contrario, hay una incidencia mayor, te digo, en jóvenes, por ejemplo, en incapacidades temporales, curiosamente, que a veces pensamos que los mayores se cogen más bajas por incapacidad Sí. temporal o enfermedades crónicas, esto no es así, por eso yo no lo quiero relacionar. Fíjate. Y el 73%, el 73,6% de absentismo está relacionado con las incapacidades temporales. Y esto no tiene nada que ver con la edad, por eso te digo que al revés. Estamos viendo que cada vez más jóvenes están teniendo más absentismo y más incapacidad temporal, ¿no? Esto también es Fíjate que importante. ya me estás dando un titular para la noticia de este webinar y es que el absentismo no es edadista. A la No, vista de lo que me estás contando, no es en absoluto edadista y es un dato muy importante a tener en cuenta.
más adelante del estudio, por cierto, no lo he comentado, pero después os enviaremos a todos los inscritos, no solo a los que estáis asistiendo, sino a todos los inscritos, un resumen del estudio, por si queréis echarle un vistazo más a fondo, porque de verdad tiene datos curiosos e interesantes. En un momento determinado también preguntáis por los programas corporativos que utilizan las empresas para intentar, bueno, pues ponerle coto al absentismo. Y me llama también la atención que, claro, ahora mismo se habla muchísimo de los programas de bienestar, de deporte y todas estas cosas, ¿no? Pero tienen un recorrido muy grande porque aquí salen, si no veo mal, en un 12%. Cuando, por ejemplo, las políticas de vacaciones y descansos adecuadas pues se disparan al 60%. ¿Nos puedes establecer un poquito el orden de prioridades en este ámbito de cuáles son las formas en las que se aborda el absentismo de manera tradicional en nuestras empresas? Sí, la verdad es que eso también me ha resultado muy curiosa porque yo, conociendo los beneficios que puede tener que luego más adelante hablaremos, que puede tener un programa de bienestar, me sorprende que haya salido este orden en la prioridad, ¿no? En los factores de influencia en este absentismo, ¿no? Entonces, con un 46%, ha salido que sobre todo las empresas aplican políticas de vacaciones y descansos adecuados. A mí me sorprende porque esto para mí es Es un básico. es un básico, es por Claro, ley, o sea, quiero decir, claro. el decir estoy aplicando vacaciones en mi empresa es como, bueno, ¿qué más, no? Sí, sí, pero sí que estás obligado a ello, ¿no? Es así. Entonces me sorprende que sea con un 46%. Luego es verdad que hemos visto después de la pandemia, con otro 46%, otro factor de influencia importante o cosa que están las empresas valorando mucho es el tema de la flexibilidad de horario y las políticas de teletrabajo. Esto también es un top prioritario en las empresas, o sea que yo creo que le están dando bastante importancia. Y luego, como tercer factor, o sea que va perdiendo un poquito más de importancia, está la relación con los compañeros y sobre todo la carga de trabajo, o sea que sea, pues como te digo, que el trabajo, el nivel de trabajo esté bien distribuido. Entonces a veces esa rotación de personal, el que haya falta de perfiles, ocasiona que haya gente que se sobrecargue. Y esto, pues bueno, las empresas están también intentan poner foco en esto, pero como tú bien dices, me sorprende que solo un 12% de las empresas, pues digamos como que le den esa importancia a un programa de bienestar, que más adelante analizaremos con detenimiento. Vamos a conocer cómo ha afrontado o cómo está afrontando la cuestión del absentismo laboral Rastreator, una compañía que, bueno, pues todos conocéis que tiene una casuística específica en cuanto a gestión de personas. Y me gustaría conocer, María, pues eso, cómo habéis llegado a la conclusión de que había que estructurar un plan de bienestar centrado en el empleado. ¿Cómo habéis llegado? Y lo que quiero conocer es el qué, el cómo y el para qué y el para quién de vuestro programa de bienestar. Pues justo lo que comentaba Andrea es cierto, ¿no? Nosotros en Rastreator es verdad que las bajas que tenemos son generalmente y en su mayoría son periodos cortos y suelen estar muy relacionadas con enfermedades comunes, ¿no? Pues más relacionada también con la estacionalidad, ¿no? Los típicos catarros comunes, y no solemos tener bajas de larga duración. Pero sí que, a pesar de que estamos orgullosos de eso, tenemos muy claro dónde tenemos que poner el foco, y la salud física es importantísima, pero también la salud mental. Sin perder la mira en esos dos aspectos, creemos que junto con una buena conciliación y una buena flexibilidad es lo que nos va a ayudar a evitar esa escasez que tenemos ahora de bajas de larga durabilidad. Y para ello, efectivamente, nosotros sí que consideramos imprescindible tener un programa específico como es un plan de bienestar. Para nosotros el plan de bienestar en Rastreator, además hay una persona, varias personas de hecho que trabajan a conciencia en ello, o sea que no es algo que tengamos olvidado, sino que tenemos un equipo que trabaja en desarrollar ese plan de bienestar y que esté continuamente actualizado y renovado. Y tenemos dos grandes pilares dentro del plan de bienestar. Por un lado, distinguimos, por supuesto, la importancia
de la actividad física, el bienestar emocional y la conciliación. Y aquí es donde juega un papel muy, muy importante el deporte, y por eso también estamos, ¿no? Felices de poder colaborar con Urban y tener esa membresía para nuestros empleados. Y es que justo para nosotros el deporte es un punto clave que contribuye pues, a la salud mental y física, pero también a nuestro ánimo, y que esto va a ayudar a fomentar el espíritu de equipo y el compañerismo que se genera pues, dentro de la compañía. Intentamos trabajar con Urban hacia afuera, ¿no? Para que el empleado pueda realizar ese deporte que más le apetezca o que más le ayude a conciliar en función de si está en la oficina o si está en casa, pero también intentamos fomentar esa actividad física dentro de la oficina. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tratamos de encuestar y de tener una percepción real de qué quiere el empleado. Muchas veces no vale, ¿no? Con implementar, sino que decir, oye, ¿y cómo está cogiendo la gente esta medida? Realmente hay que medir la afluencia, ¿no? ¿Está sirviendo? ¿No está sirviendo? Tratamos de preguntarles. Justo acabamos de realizar una encuesta para entender qué actividades le apetecería más a los empleados hacer también dentro de la oficina, y tenemos una sala específica habilitada para deporte en Rastreator. En primicia os adelanto que el resultado ha sido boxeo y pilates después de muchos años ofreciendo yoga, y creemos que eso va a ayudar también, ¿no? Pues, a que el empleado asocie Rastreator no solo un lugar donde crecer a nivel profesional, sino también un sitio donde, oye, pues me puedo desarrollar a nivel personal y donde se preocupan, ¿no? Pues por mi bienestar y por mi salud, más allá de cumplir con tu trabajo. Eso por la parte de actividades dentro de la oficina. Fuera, además de Urban, tenemos un club de senderismo, torneos de pádel externos que nos encargamos nosotros, ¿no? Desde el equipo de comunicación y de recursos humanos, de fomentar y de tratar de que la gente se anime. Después intentamos relacionar mucho también el cuidado físico con los hábitos saludables, y para ello intentamos estar muy al día con empresas que faciliten, pues, por ejemplo, descuentos en comida saludable. Nos acabamos de asociar con un partner de comida saludable que nos trae comida a la oficina y ofrecemos descuentos a los empleados. Tenemos un corner de frutos secos, de café, de tés, de punto de agua fría. Intentamos, cada vez que hacemos algún tipo de charla interesante que esté relacionada con bienestar, acompañarlo con un desayuno mediterráneo, pues, ¿no? De manera que la gente ya vaya asociando, ¿no? Pues, oye, que la importancia también de cuidar la dieta. Y por supuesto, y esto es algo que yo estoy convencida que es la clave de todo esto, es, oye, además de ofrecer todo esto en la oficina, tengo que estar adaptada a la nueva era, y es la conciliación y la flexibilidad. Entonces, nosotros en Rastreator tenemos un modelo de trabajo híbrido regulado, en el que la media de asistencia a la oficina es de 2 días, tenemos una presencialidad mínima de 2 días, esto es bastante importante, pero sin perder la cultura Rastreator, que es la confianza en el empleado. Es decir, creo que te va a favorecer a tu salud física y mental, y por eso voy a potenciar las actividades en la oficina que te hagan, ¿no? Sentir la oficina como un lugar de desarrollo personal y profesional, pero a la vez respeto tu espacio, entiendo y apoyo tu conciliación, y además a día de hoy, después de la pandemia, todos hemos creado nuestro propio entorno de trabajo, donde somos trabajadores responsables y profesionales también en casa, ¿no? Entonces no queríamos perder eso, y creemos que ambas cosas pues se compenetran a la maravilla siempre y cuando está regulado, y la empresa pues apoya, y en Rastreator lo hacemos así. Después, además de todo el plan físico, ¿no? Y emocional, también tenemos otras medidas más específicas dentro del plan de bienestar que conforman lo que nosotros llamamos la salud financiera, que al final está muy relacionado con todo esto. Y tenemos programas específicos para apoyar todo esto, como por ejemplo pagar íntegramente al empleado y al 100% también de su familia, pues un seguro de salud, un seguro dental, un seguro de vida. Al final son medidas que son reales, ¿no? Que van a ayudar a todo, bueno, pues a reducir ese absentismo, ¿no? Y a reducir esa rotación, y el hecho de que busques fuera de Rastreator un lugar mejor, que además que te mejore el salario,
poco se habla, ¿no?, del salario emocional. Eso, la empresa tiene que preocuparse por cuidar ese vínculo y ese sentimiento de pertenencia del empleado. Entonces, tenemos medidas aún más específicas, ¿no?, como por ejemplo ayudar a padres gestantes que estén en tratamientos de fertilidad, incluso ayudas económicas que están cuantificadas cuando tenemos un hijo, alguno de los empleados dentro de la empresa, tratamientos de congelación de óvulos, va más allá, ¿no? O sea, es un poco pues, la pescadilla que se muerde la cola. Si tu empresa contribuye, además pues, con el deporte, con la conciliación, la flexibilidad, ayuda, ¿no?, a esa tranquilidad y a ese bienestar, al final conseguimos evitar ese absentismo y que busques fuera de la empresa un lugar mejor. El abanico de opciones, la verdad es que es amplio. Yo, por ejemplo, lo de la congelación de óvulos no lo había visto todavía aquí. Lo había leído en algunos informes que sí que, por ejemplo, se estaba dando en Estados Unidos, que ya era bastante habitual, pero aquí no. Y la verdad es que no me sorprende. O sea, yo creo que como te digo, el abanico cada vez es más amplio y tiene que ser más amplio, pero Andrea, claro, yo es que veo esto y de la misma manera que tú lo estás contando ahora, María, en Rastreator, pues lo he oído hablar en otras empresas. Ofrecer bienestar tiene un retorno. Pero entonces, ¿por qué cuesta tanto que los porcentajes de empresas que lo aplican todavía estén en ese 12-15%? Andrea, ¿es una cuestión de retorno financiero, de coste? Yo me aventuro a decir que no, porque sé que también hay una parte de los costes que se pueden hacer incluso con recursos internos, pero eh, ¿nos puedes decir algo que nos alumbre un poquito más, Andrea? Sí, yo opino como tú, Maite. Yo no creo que tenga que ver con el costo, pero las empresas sí que lo ven como un gasto adicional, eso está claro. O sea, cada vez que se habla de beneficio, lo ven como un costo. Pero te voy a dar la clave de por qué creo que las empresas no implementan más programas de bienestar, y sobre todo orientados al deporte, porque creo que hay una falta de conocimiento descomunal. O sea, en la encuesta hicimos la pregunta específica de ¿cree que la falta de conocimiento sobre los programas contribuye al absentismo laboral? Y sorprendentemente el 25% dijo que en gran medida y el 75% en cierta medida, con lo cual eso te da un 100% de respuestas que apunta directamente a la falta de conocimiento, ¿vale? O sea, yo creo que las empresas, y a lo mejor ya no tanto los profesionales de recursos humanos, que yo creo que lo vamos teniendo cada vez más claro, estoy hablando de directivos, CEOs y demás departamentos, ¿no? Creo que hay una falta de conocimiento y sobre todo una falta de conciencia sobre los beneficios que esto puede tener a largo plazo, ¿vale? En la producción. O sea, yo creo que esto todavía no se habla. Y yo soy muy pesada y creo que alguna vez hemos tenido, hablando en un podcast contigo también, Maite, soy muy pesada, siempre hablo de estudios pues, o podcast que escucho y que leo sobre el tema del deporte y su aplicación para reducir el estrés. Siempre hablo de esto, ¿no? Y recientemente me viene a la cabeza escuchando un podcast de Juan Carlos Domínguez, que además os recomiendo su libro El extraordinario 1%. Es un profesional que aborda temas de alto rendimiento en la empresa, ¿vale? Para dar estrategias a las empresas y a los empleados para alto rendimiento. Entonces él hablaba de un estudio, de prácticas que se estaban llevando a cabo cada vez más y más. En este caso era en un instituto de salud mental de Austin, en Estados Unidos, adscrito a la Universidad de Austin, en el que cuando una persona va con algún problema de salud mental, tipo pues, depresión, estrés, lo primero que hacen antes de ponerle en manos de un psiquiatra con medicación, lo primero que hacen es poner a esa persona a hacer deporte. Así. Entonces, a mí me resulta curioso que cada vez más y más centros, hospitales e institutos de salud mental están aplicando estas técnicas para solucionar estos problemas. Y como bien decía María, que ellos lo aplican bien en Rastreator, no solo deporte, sino también una alimentación adecuada, también les ponen a meditar. O sea, esto es importante. O sea, se está intentando, el control de tu cuerpo afecta
y incide sobre tu nivel de estrés, ¿no? Entonces, antes de utilizar eso, cualquier químico, se aplica al deporte como medicina, ¿vale? O sea, que esto cada vez más y más se está haciendo. Y estamos hablando, en este caso, escuchaba que estamos hablando de casos de incluso depresión crónica con afectación química en el cerebro, o sea, casos realmente graves, ¿vale? Lo primero que te hacen es ponerte a hacer deporte. Entonces, imagínate la importancia que puede tener un programa de bienestar, en este caso aplicado al deporte, en la incidencia de este absentismo relacionado con el estrés, la baja motivación y demás. O sea que yo creo que es verdad que las empresas lo pueden ver como un gasto y creo que en nuestra mano como profesionales de recursos humanos y con este tipo de webinars, por ejemplo, está el dar a conocer este tipo de programas y el hacer hincapié en los beneficios que puede traer, más allá del coste, ¿vale? Porque hay muchas cosas que realmente no conllevan un coste, pero sí que implementar estos programas tiene un retorno de inversión, porque al final, si tú reduces tu absentismo. El retorno es inmediato, vamos, el retorno se correlaciona fácilmente. Esa es la verdad. Ay, te he dejado de escuchar. Te has quedado congelada ahora. No te escucho. Yo tampoco. Estas Sí, se ha quedado un poco congelada. Te has quedado congelada, Andrea. Mira, si quieres, mientras incidiendo se en tu reconecta. producción, en tus beneficios como empresa. Ah, vale. No, es que te habíamos dejado de escuchar, Andrea. Te ¿Hola? habías quedado congelada. Ahora, Te habías quedado congelada. Un Ah, momento. No te preocupes, no te preocupes. No, yo por centrarme, claro, por un lado hemos visto que el tema del coste pues, es una cuestión también de curiosidad por saber de verdad estos programas, oye, qué cuestan, qué aportan y qué modalidades hay, porque no es solo a veces aportación 100% de la empresa, puede haber un copago, hay muchísimas fórmulas, ¿no? Pero luego hay otra cuestión que también me interesa abordar y es, claro, por parte del empleado, y ahí aplico mi propia experiencia personal. Porque el deporte, lo primero que tienes es pereza. O eres un auténtico forofo del deporte, o lo primero que te das es una pereza de muerte. O sea, para mantenerte haciendo deporte tienes que tener una disciplina que no es fácil. Claro, ¿cómo, María, en Rastreator abordáis la sí. comunicación interna para que el coste de oportunidad sea visto por el empleado? Vale, sí, me va a costar hacerlo, pero al final es que además el retorno es para él, o sea, el retorno primero es para el empleado, además de serlo después para la empresa, pero el primero es que es la salud del empleado, es encontrarte mejor, pero hasta que ves que el esfuerzo te recompensa, pues hombre, el músculo no sale a los 2 días de ponerte a subir pesas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocáis vosotros la comunicación? Sí, total. Pues mira, nosotros abordamos la comunicación desde diferentes planos. Lo primero, tratamos de hacer llegar el mensaje a través de nuestra newsletter. Esto es súper importante y es un canal donde amplificar el mensaje es una garantía, ¿no? La mandamos de manera bimensual, cada 15 días, y siempre hay en la newsletter, y además la gente tiene como muy interiorizada la estructura y siempre hay un apartado donde se comunica en las nuevas medidas en torno al bienestar, ¿no? Pues, por ejemplo, había una carrera solidaria, el otro día la publicamos y además estaba muy vinculada también con nuestra marca Rastreator, podías correr con tu animal y demás. Siempre tratamos de estar muy al día de las noticias que estén relacionadas con bienestar, y cualquier promoción, cualquier descuento que sea interesante también para el empleado y que sea beneficioso, esto siempre lo hacemos a través de nuestra newsletter. Además, como decía, volvemos a tirar de las encuestas, ¿no? Porque hay veces que necesitas medir la afluencia y si este mensaje no ha sido suficiente, también nosotros tenemos una aplicación interna de bienestar para los empleados, es interna solamente de acceso para nuestra plantilla, con un fin mucho más divulgativo, donde además tienen accesos pues, a charlas de nutricionistas, de doctores, donde se ponen tips para hacer ejercicio, sobre postura a la hora de corregir, ¿no? Pues, el teletrabajo en casa, cocina saludable, y es bastante interesante
interesante, ¿no? Porque siempre tienes una aplicación donde si quieres estar al día y te interesan estos temas, Rastreator lo pone a tu alcance. Y hay algo pues, de lo que yo me siento especialmente orgullosa porque creo que la rentabilidad es brutal. Tenemos nuestro propio comité, ¿no? Que yo creo que este comité cuando se reúne es el 100%, ¿no? De la realidad de los empleados y que se preocupan mucho por hacer llegar sus necesidades, sus sugerencias, sus ideas. Y hay una compañera de mi equipo, Patri, que me encanta esta frase que dice, esto es un vivero de ideas continuo, ¿no? Y es así, es real, o sea, o lo mantienes vivo o no vale con ofrecer lo mismo que hace 5 años. Esto se tiene que cultivar y que se tiene que cuidar y regar cada día como si fuera una planta. Entonces, siempre tratamos de amplificar el mensaje con estas herramientas y después en Rastreator el ambiente en la oficina es bastante cercano, te quiero decir. O sea, nosotros más allá de en el día a día, en una comida, esto en la oficina, pues lo hablamos de tú a tú, aparte de estas herramientas, ¿no? Te iba a preguntar, María, ¿quiénes integran ese comité? Es una representación, o sea, es voluntario, ¿no? Tratamos de que participe gente que le interesan estos temas, pero también tratamos de que haya diferencias en cuanto a género, edades, equipos, para que sea una muestra real, ¿no? Y que las ideas que salgan cubran las necesidades de la mayoría de los empleados. Entonces, bueno, es gente muy activa, con muchas ideas, con muchas ganas y que se preocupan, ¿no? Pues por ir renovándonos. Al Pero final son embajadores internos. Son sí, embajadores exacto. internos. Exacto, exacto. Y lo que decías, ¿no? Pues de cómo es importante que las empresas invirtamos en este plan de bienestar por el retorno, nosotros creemos que es fundamental no solo apostar por este plan de bienestar, sino también invertir, porque si quieres fomentar un buen clima laboral ¿no? Y evitar y luchar contra ese absentismo, nosotros sí que entendemos como una necesidad de la empresa, no solo creer en el plan de bienestar, sino también hacer una inversión, porque después el retorno es muy grande y tienes empleados que llevan más de 6 años en la compañía y no buscan una oportunidad fuera. Por tanto, creemos que para fomentar ese clima, evitar esa rotación y ese absentismo es imprescindible y adoptar medidas específicas, no hacer un plan de bienestar generalista en el que se hable de la salud mental y física, sino hacer medidas concretas que luchen contra el absentismo. Sí, es mejor tener un programa pequeñito, pero adaptado a lo que, a de verdad, a las 4 cosas con las que puedes ayudar a tu gente, a tener algo muy amplio con el que no hayas escuchado sus necesidades. Eso siempre, vamos, es como el libro gordo de mi época se decía el libro gordo de Petete, pues algo Total. así, totalmente. Andrea, vosotros, claro, estáis en vuestra rutina cotidiana de interacción con empresas, veréis muchas estrategias de formación, de comunicación. ¿Cuáles son las que más funcionan? O los mensajes, no tanto las estrategias, porque María ya nos ha contado un poco pues, los soportes, los emailings internos, los boletines, los programas de embajadores, pero en cuanto a los mensajes, ¿qué es aquello que engancha más? Sí, yo creo que primero destacaría sobre todo, como he explicado antes, enfatizar en los beneficios. O sea, yo creo que cuando a las personas se les habla de esos beneficios que puede reportar un programa de beneficio de bienestar orientado al deporte y a la salud, creo que la gente entiende y al final hay más porcentaje de adhesión, ¿no? A estos programas. Porque sobre todo, pues eso, enfatizar en que se reduce el estrés, aumenta la energía, mejora tu estado de ánimo, o sea, hay un montón de beneficios, ¿no? Luego, sobre todo, ya no tanto hablar de los beneficios, como digo, a corto plazo, sino a largo plazo. Porque muchas veces la gente piensa, vale, es que la empresa está siendo egoísta, está implementando este beneficio para que yo produzca más y etcétera, etcétera. Entonces, el enfatizar lo haría sobre los beneficios a largo plazo. ¿El por qué? Porque un programa de salud y bienestar, sobre todo orientado al deporte, mejora tu calidad de vida a largo plazo. No es algo inmediato, sino que a largo plazo mejora tu calidad de vida y tienes menor riesgo de enfermedades crónicas. Y esto es algo que ya no orientado al mundo laboral, sino a tu vida, ¿sabes? O sea, que yo creo que esas empresas que hacen ese hincapié, ¿no? No, esto es algo por ti, lo estamos haciendo realmente porque estamos preocupados por tu salud. Yo creo que esto ayuda, ¿no? Y luego, sobre todo, como decía María,
creo que nos ha ayudado mucho el tema de los testimonios. O sea, nosotros tiramos mucho de empresas, como puede ser Rastreator, que utilizan Urban Sports Club en este caso, y que pueden aportar el testimonio de cómo se utilizan estos programas, qué beneficios tienen, cómo su gente lo está utilizando. O sea, nos apoyamos mucho de estos testimonios. Creo que esto es importante. Y sobre todo, algo que a mí, que creo que por mi naturaleza y me encanta y creo que ayuda un montón, es sobre todo ser positivo en el mensaje. Con esto que apuntabas, Maite, hay mucha gente en las empresas que no es especialmente deportista, que no han competido, que no son deportistas de élite, que no corren maratones. Entonces, para esas personas que realmente piensan, hay un programa de bienestar orientado al deporte o en general a mi salud, a mí no me hace falta porque yo no lo voy a usar porque yo no soy deportista. Hay que decirles que cada pequeño paso que dan hacia una vida más activa, ¿vale? Y más saludable, están invirtiendo en su salud, como comentaba antes, a largo plazo, ¿vale? Entonces hay que Hablar de hacer deporte, Andrea, perdona, hablar de hacer deporte enseguida te lleva a que tienes que salir a la calle a Eso es, correr o tienes que hacer yoga de posturas imposibles o determinadas, y exacto, no hay que subir 7000, la verdad, eso y te es. hablo incluso pensando en mí misma, que a veces es pues un programa de estos de salir a hacer rutas o a caminar con compañeros o con otros grupos de gente que te animan entre ellos. No sé, yo creo que cada persona tiene que encontrar su actividad física, no tanto su Eso es. deporte, sino su actividad de mantenerse activo. ¿Mm? Esa es la clave, Maite. Yo creo que es la diversidad, en haber una diversidad de actividades, el ofrecer esta diversidad para que tus empleados se sientan, sobre todo, como digo, en este webinar aplicado a la empresa, que sientan que tienen una diversidad de actividades, como puede ser una aplicación como Urban, que ofrece millones de actividades diferentes y en diferentes niveles, como te digo. Claro. Yo no soy una persona como te digo, con un cuerpo normativo, que sea una persona que corre o que sube, como tú dices, 8000. No, me muevo, muévete, tener una vida activa, saludable y ya está. Y sobre todo, como comentas, para mí importante, siempre lo digo, hacer hincapié, como ha dicho María, en esta flexibilidad y en hacer los horarios compatibles dentro de tu empresa. Algo que nos funciona siempre a nosotros es que si tú a mitad de la mañana quieres hacer un break para poder ir a correr, a andar, a un ratito al gimnasio, media hora, hacer una actividad online de deporte, que tu empresa te facilite, que pueda haber este tipo de flexibilidad, porque si no, no hacemos nada. O sea, si no, o sea, está muy bien tener el beneficio, pero si tu empresa no entiende que su cultura tiene que conllevar una flexibilidad en los horarios y en su forma de manejar sí, los horarios de los empleados, no hacemos nada. Entonces, y cerrándolo un poco con la encuesta que hemos hecho, te voy a dar un dato importante que te digo para apoyar todo esto que estoy contando, es que el 68% de las personas encuestadas sí que creen que estos programas ayudarían a reducir el absentismo de sus empleados. Entonces, creo, vuelvo a decir, que enfatizando en estos mensajes y con datos, creo que las empresas podrían hacer mejorar muchísimo en el absentismo. Yo creo que quizás sería interesante, ahora ya no vamos a tener tiempo para abordarlo, pero intentar indagar en esos datos más a futuro, decir, oye, ¿cómo se puede traducir un plan de bienestar en KPIs concretos? Que yo creo que ahí también se está empezando a avanzar, cosa que también era una parte del argumentario que quizá faltaba, pero para congratularnos yo creo que también ahí se está avanzando. A los que estáis conectados, os invitaría que si queréis conocer, bueno, hacer alguna pregunta o tal, que por supuesto estáis invitados a ello, si no yo me sigo lanzando y de hecho no tengo una pregunta, sino un comentario. Hace tiempo, hablando con una empresa y luego lo ratifiqué con otras muchísimas, me decían, no, es que fíjate, hasta los reconocimientos médicos de empresa a los empleados les da entre miedo y pereza hacerlos. Tanto es así que el porcentaje de gente que los hace y que no estaba en el 50-50. El 50% más o menos los hace y el 50% no los hace. Y el que no los hace, os digo, es por pereza, porque piensa que la organización se queda con una información que es que no lo es, porque no puede tener acceso a esa información, o porque le da miedo que le digan que tiene algo.
Fijaros, o sea, el nivel iba a decir de absurdo, pero es que es cierto, es que es absurdo. A lo que voy, yo creo que hay un mensaje principal dentro de las organizaciones que tiene que incidir en el valor que tiene para la salud, en primer lugar, del individuo, de la persona. Que eso todavía, yo creo que está todavía por explotar de verdad del todo. Y ahí es donde entra el porqué del título de este webinar. El empoderamiento, o mejor dicho, la corresponsabilidad del empleado en el manejo de su propia salud. La empresa está ahí, evidentemente, como tú decías, María, para proporcionarle herramientas, para proporcionarle flexibilidad para poder utilizar esas herramientas, o bien durante la jornada, o bien acortando la jornada, o bien como sea, pero le da esas opciones, ¿no? Y lo que yo veo a veces es eso, es que falta el que seamos conscientes que la salud es nuestra y es individual, de cada uno. Andrea, no sé, bueno, si queréis hacer algún comentario al respecto, pero yo creo que como colofón iría un poquito por ahí la cosa. ¿Mm? Sí, estoy de acuerdo contigo que a veces es falta de conciencia personal, pero vuelvo otra vez, yo sí que soy muy partidaria de que toda esta información y estos consejos y todo esto también puede venir de la empresa, puede venir de Por los supuesto. departamentos, de los directivos y creo que también que el empleado vea un ejemplo. O sea, quiero decir, también ayuda mucho pues decir, oye, que mi CEO de repente para media hora para hacer deporte, pues venga, pues vamos a hacerlo. O sea, quiero decir, el ejemplo y el que todos nos unamos a estos programas y demos ejemplo, creo que es importante. Pero como tú bien dices, es también importante que cada uno tomemos conciencia de nuestra propia salud. Eso por descontado. Pensar, igual que hacemos simulaciones perdona, María, ahora te dejo, igual que hacemos simulaciones de salud financiera, y ahí la empresa sí que está tomando una actitud muy proactiva para que la gente sea consciente de oye, que el futuro que viene no es como hemos vivido con nuestros padres, que había una hucha de la seguridad social, o sea, un montón de cosas. Hay simulaciones financieras, a un momento determinado lo que hay que llegar a ser simulaciones de salud. Oye, es que como sigas por aquí, es que tu colesterol hay por allá, es que tus articulaciones van a no sé qué. O sea, que yo creo que una serie de mensajes que todavía las empresas pueden seguir aprovechando. María, ahora sí, perdona, que es que si no se me iba la idea, No, discúlpame. no, nada. Que yo quería apuntar que al final la falta de conocimiento por parte del empleado está 100% ligada a cómo afecta el absentismo. Cuanto más desligado estás de tu empresa y menos conciencia o conocimiento tienes de todas las iniciativas que hay, eso va en detrimento de tu sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí la empresa sí que tiene que tomar un rol de liderazgo y, como decíais, ¿no? De dar ejemplo, porque hay gente que de motu propio, pues nosotros tenemos, ¿no? Nuestro CFO que le encantan las maratones, o sea, si tenemos ejemplos, ¿no? De liderazgo de gente deportista que de hecho, pues que corre con su equipo y demás, pero también hay gente que, como decías tú, pues qué pereza, ¿no? Yo creo que ahí Urban también ayuda porque nos hemos vuelto más exigentes y más después de la pandemia de quiero este gimnasio, no, este no, porque no ofrece. Urban en ese sentido te ofrece mucha flexibilidad y muchas opciones para que realmente no haya excusas de que hagas o practiques el deporte que te gusta. Pero sí es importante que la empresa asuma ese rol de decir, oye, es que yo me tengo que preocupar porque mi empleado entienda cuáles son los beneficios de esto y que se preocupe, ¿no? por escoger la opción más saludable. Pero también porque para la empresa es muy interesante porque eso sí o sí va a favorecer un mejor clima laboral. Y un mejor clima laboral es mayor presencialidad, es menos rotación, es menos absentismo. Entonces, estamos todos en un entorno, suena un poco tópico, pero es un entorno más feliz para la empresa y para el empleado. Pero sí o sí tenemos que asumir ese rol de propagar y de hacer llegar el mensaje. Total. Pues yo creo que no quedan excusas. O sea, no quedan excusas y me lo explico yo, no quedan excusas para no hacer Después deporte. del Hay webinar que nos tenemos hacerlo. que ir al gimnasio, Hay que vaya. hacerlo, pero tampoco quedan excusas para que las organizaciones de verdad empiecen a indagar cómo hacer esto y de verdad que no con unos programas a lo mejor descomunales, sino de verdad, primero preguntando a los empleados, viendo además cuáles son los problemas de su plantilla. En los programas de salud yo creo que aquí son fundamentales y también va a ayudar mucho, como no, la analítica de datos. Una vez que tengamos implementado mucha mayor analítica de datos, inteligencia artificial, todas estas cosas que nos van a permitir correlacionar datos de un lado a otro, oye, con eso saldrán unos indicadores, pues yo creo que bastante más rotundos, la verdad. Yo os agradezco muchísimo la generosidad en tiempo y en conocimiento y además en amabilidad, que yo me lo he pasado muy bien haciendo esta sesión. Así es No, que vosotros. nada, espero que las personas que hayáis estado conectadas también, bueno, habéis estado desde el principio prácticamente las mismas, con lo cual yo creo que os ha interesado. Como siempre, os mandaremos un resumen de la sesión
el vídeo completo, que además lo colgaremos en nuestra web, y el estudio, Andrea. Ah, y también me han pedido el nombre del podcast. ¿Lo puedes repetir? Sí, creo que lo he puesto, pero como se me ha caído la conexión, es Conversaciones Extraordinarias, lo tenéis en Spotify. Y luego el libro que también normalmente recomiendo es el extraordinario 1% de Juan Carlos Domínguez, que son estrategias de alto rendimiento para la vida. Y ahí te habla mucho del deporte, la meditación, la respiración. También lo recomiendo, si a alguien le interesa Vale. todo este tema. Lo meteremos en la nota. Lo Muy bien, meteremos también, lo juntaremos en la nota y así todo el mundo lo puede consultar, ¿vale? Y muy nada, bien. estamos a vuestra disposición. Todos los que, si queréis hacer alguna pregunta o tal, pues yo os pondría en contacto con Andrea o María. Muchísimas gracias a las dos, a todos los asistentes y que tengáis un estupendo día. Igualmente, muchas gracias a todos. Ha sido un Gracias a todos. placer. Un abrazo. Gracias. Hasta Hasta luego, un luego. abrazo. Chao. Hasta luego.